Ahora continuamos con la función contar si. Esta función permite contar cuántos valores que cumplen con solo un criterio o condición y que se encuentran presentes en una lista de datos o rango de valores. Supongamos que tenemos la siguiente lista de datos. Estos informan sobre la venta de vendedores en diferentes zonas, donde a su vez se supone que cada fila es una venta, y se considerará como rangos desde la celda A2 hasta la celda D22. Por ejemplo, para determinar el número de ventas por cada zona, en primer lugar se debe ubicar el cursor en la celda G5. Seguidamente digitar la fórmula igual contar si y elegir como rango de la celda A2 a la celda A22 y como criterio la celda F5. De la misma manera se debe proceder para obtener resultados en las siguientes celdas de la tabla número de ventas por zona, que nos indican el norte, el sur, el este y el oeste. Como ejemplo 2, para determinar el número de ventas por cada vendedor, se ubicará el cursor en la celda G11. Seguidamente se digitará la fórmula igual contar si, se elegirá como rango de la celda B2 a la celda B22 y como criterio la celda F11. De la misma manera, con la misma fórmula, se digitará en las demás celdas para obtener los resultados faltantes en la tabla. Y para determinar el número de ventas por rangos numéricos, se ubicará el cursor en la celda G17. Seguidamente se digitará la fórmula contar si, se elegirá como rango de la celda C2 a la celda C22 y como criterio la celda F17. Esta fórmula se empleará en las demás celdas de la tabla número de ventas por rango. Ahora continuamos con la función sumar si. Esta función permite sumar un rango de valores que se encuentran en un rango de datos si es que se cumplen con un criterio establecido. Supongamos que tenemos la siguiente lista de datos que informa la venta de vendedores en diferentes zonas, donde a su vez se supone que cada fila es una venta. De esta manera también se considerará los rangos de la celda A2 hasta la celda D22. Por ejemplo, para determinar el total de ventas por cada zona, ubicar el cursor en la celda G5, digitar la fórmula sumar si, elegir como rango de la celda A2 a la celda A22, elegir como criterio la celda F5 y elegir como rango suma de la celda C2 a la celda C22. Este resultado nos indica el total de ventas por zona en la zona norte. Realizando la misma operación o fórmula en las demás celdas, obtendremos los resultados faltantes. Ahora, para determinar el total de ventas por cada vendedor, ubicar el cursor en la celda G11, digitar la fórmula sumar si y elegir como rango de la celda B2 a la celda B22. Como criterio la celda F11 y como rango suma de la celda C2 a la celda C22. De la misma manera continuar con las celdas faltantes, tanto con Juan, con Pedro y con Iris, para saber sus ventas totales. Y finalmente, para determinar el total de ventas por rangos numéricos, ubicar el cursor en la celda G17, digitar la fórmula igual sumar si, elegir como rango de la celda C2 a la celda C22, como criterio la celda F17
y como rango de suma de la celda C2 a la celda C22. De la misma manera, utilizar la misma fórmula para las celdas restantes. Ahora continuamos con la función promedio sí. Esta función permite hallar el promedio de un rango de datos que cumplan con solo un criterio. Supongamos que tenemos la misma lista de archivos que utilizamos en el ejemplo anterior y para obtener el promedio de ventas por cada zona ubicaremos el cursor en la celda G5. Digitaremos la fórmula igual promedio sí. Elegiremos como rango de la celda A2 a la A22. Como criterio utilizaremos la celda F5 y como rango promedio de la celda C2 a la celda C22. Ese sería el resultado de ventas o promedio de ventas por zona en la zona norte, y para obtenerlos en el sur, en el este y oeste utilizaremos la misma fórmula. Ahora continuamos con el ejemplo para determinar el promedio de ventas por cada vendedor. Primeramente ubicaremos el cursor en la celda G11 y seguidamente digitaremos la fórmula promedio sí. Elegiremos como rango de la celda B2 a la celda B22, como criterio la celda F11 y como rango promedio de la celda C2 a la celda C22. Eso nos indica el promedio de ventas de Ana. Utilizaremos la misma fórmula para saber las ventas promedio o el promedio de ventas de Juan, de Pedro y de Iris. Y seguidamente, para determinar el promedio de ventas por rangos numéricos, ubicaremos el cursor en la celda G17. Digitaremos la fórmula igual promedio sí. Elegiremos como rango de la celda C2 a la celda C22. Utilizaremos como criterio la celda F17 y como rango promedio elegiremos de la C2 a la celda C22. Aquí ocurre algo inesperado y podemos ver que en la celda G19 el resultado que se muestra es un error, y este se da porque si no hay celdas en el rango que cumplan los criterios, en este caso del promedio sí, este nos devuelve el valor de error.